única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Yo te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te alabaré. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 10, es un pasaje muy importante dentro del ministerio de Jesucristo. En este capítulo, el Señor Jesús llama a sus 12 discípulos. La semana antepasada, no la semana anterior, hace 2 semanas, si no recuerdo, yo prediqué precisamente ese servicio del ministerio de Jesús, el trabajo de Jesús, y ahí Jesús había dicho de que había mucha mies lista para ser cosechada, pero que había pocos obreros, ¿recuerdan? Ahí en Mateo capítulo número 9. Y Jesús le dijo a sus discípulos, oren y pídanle al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y en el capítulo número 10, Él llama y escoge a los 12 discípulos, a los que nosotros conocemos los apóstoles. Y allí, en este capítulo, Jesús les da autoridad a los apóstoles y los envía a predicar de 2 en 2 y les da instrucciones específicas para desarrollar este ministerio. Y en este capítulo encontramos algunas de las declaraciones quizás más importantes que debe recordar todo obrero, todo creyente, todo aquel que se preste para ser un siervo del Señor. Por ejemplo, en el versículo número 16 del capítulo número 10 del libro de Mateo, Jesús les dijo a sus discípulos, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, iban a estar expuestos. Era peligroso para ellos. Así que Jesús les dijo, ¿ustedes tienen que esconderse? No salgan. Les dijo, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas, porque hay peligro. Pero la iglesia no está llamada a esconderse.
porque hay peligro. Debemos ser audaces, debemos ser atrevidos en la manera en la cual compartimos a otros de nuestra fe. En el versículo número 24, Jesús también le dijo a sus discípulos: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale, suficiente para el discípulo, dice, ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, y Jesús estaba diciendo que a él mismo lo habían llamado hijo del diablo o el diablo mismo, ¿cuánto más a los de su casa? Si a Jesús lo rechazaron, dice el Señor, si a mí me rechazaron, ¿cuánto más a ti? Lo van a rechazar, te van a cerrar las puertas, no van a querer recibirte. Así que lo que debe bastarte, dice el Señor, es llegar a ser como tu maestro, como el Señor. Y eso debe ser suficiente para aquel que sirve y vive para Jesús. Luego, en el versículo número 28, Jesús les dice a sus discípulos: no teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden hacer nada. A veces tenemos miedo porque creemos que la gente nos va a hacer algo, nos van a rechazar. Pero Jesús dice: no tengan temor si alguien les amenaza o aún los llegan a lastimar físicamente, porque solo pueden matar el cuerpo. Lo peor que les puede pasar a un creyente que sirve al Señor es que lo maten, pero no vas a perder tu alma. Teme, más bien, dice el Señor, a aquel que tiene el poder de no solamente matar el cuerpo, sino destruir el alma en el infierno. Avanzando al versículo número 34, otra declaración de Jesús. Todas estas cosas se las está diciendo a los discípulos, recuerde, los está enviando a predicar. Pero ellos no quieren que vayan como la Caperucita Roja en el bosque, cantando y saltando. Él quiere que ellos sepan que hay peligro allá afuera. No te van a recibir con los brazos abiertos porque traigo el mensaje de salvación. Conociste a Jesús y vas ahorita llegando de tu casa a tu casa, vas feliz. ¡Ay, el pastor predicó maravillosamente! Y en tu casa te van a estar esperando los problemas y las dificultades y tu familia y la suegra y los hijos y los vecinos y las deudas y el casero y la luz cortada, no sé. Ese es el mundo. Y Jesús dijo en el versículo número 34, no penséis, dice, que yo he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ahora, estas cosas nos resultan a veces un poco groseras, grotescas, desagradables. Porque lo que el mundo está buscando es paz, tranquilidad. Es más, a veces cuando hablamos de Jesucristo le decimos a la gente: ven a Cristo y tu vida va a ser una vida de bendición. Pero Jesús estaba diciéndole aquí: yo no he venido para que la gente se pacifique. Yo he venido a traer espada, en otras palabras, conflicto. El evangelio causa conflicto. El evangelio causa división, porque he venido, dice el Señor, versículo 35, a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y ahí está el problema ahora de por qué las suegras se portan como se portan. Jesús dijo, ¿no? Las suegras tienen esta excusa, por decir así. Y dice, y los enemigos del hombre, dice, ¿serán quiénes? Los enemigos del hombre serán aquellos que son parte de este círculo más íntimo, los que te conocen, en otras palabras, van a ser tus críticos más acérrimos. Un padre va a tener que mostrar su fe a sus hijos que no lo van a creer. Unos hijos van a tener que mostrar su conducta cristiana a padres que van a decir, ¿qué va a cambiar si es siempre un vago, no hace nada? Una esposa va a tener que mostrar su conducta casta y respetuosa para mostrar a su esposo que Cristo la ha cambiado. Un esposo tendrá que vivir de tal manera y tratar a su esposa de tal forma para que ella, a través de sus actos, pueda reconocer que Cristo ha hecho una obra en su vida. Y ese es el impacto, ese es el desafío. Pero para eso, dice el Señor, hay conflicto, no hay tregua. Hay una constante lucha en medio de todo esto. Y Jesús le da estas instrucciones a sus discípulos. Y dice capítulo 11 del libro de Mateo, versículo número 1, que cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, dice, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Aquí Jesús inicia lo que podríamos llamar su cuarto viaje ministerial por la zona de Galilea, al norte de Israel, pero esta vez lo haría solo. Sus discípulos, su equipo,
estaría destacado en otros lugares, serían enviados de dos en dos para ir a ciudad por ciudad predicando el evangelio del reino, sanando, expulsando demonios y predicando el evangelio del reino. Y Jesús se quedaría también en Galilea, viajando por las aldeas vecinas para predicar, para enseñar, como dice ahí, predicar, enseñar y predicar. Ese era su trabajo. ¿Recuerda usted que lo hablamos hace 2 semanas? Jesús enseñaba, lo hacía con autoridad, pero también proclamaba el mensaje del reino de Dios. Exhortaba a la gente a venir a Cristo. Ahora, cuando Jesús ocurre esto, está haciendo todo esto, ocurre un evento que va a marcar lo que Jesús creía y pensaba acerca del reino de Dios y lo que la gente y usted y yo necesitamos entender. Por eso el título del mensaje esta mañana es Un reino de violentos frente a una generación inconforme. Tomando en cuenta todo lo que hemos visto en el capítulo número 10 que hemos hablado, se le dice a sus discípulos, yo no he venido a traer paz, sino espada. Luego que Jesús se queda solo, sus discípulos habían ido a predicar, ocurre un hecho que tiene que ver con un personaje muy importante en el ministerio de Jesús que se llama Juan el Bautista. Y dice el versículo número 2 que cuando Juan oyó los hechos, la fama de Cristo, el pasaje paralelo a este capítulo, a este texto, se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 18. Si usted lo anota ahí, bueno, algunas Biblias tienen anotada arriba de este título el pasaje paralelo. Si usted lo quiere anotar y lo quiere leer después, se va a dar cuenta que aparentemente unos discípulos de Juan fueron testigos de todo lo que Jesús estaba haciendo y fueron a visitar a Juan que se encontraba en la cárcel. El ministerio de Juan había sido un ministerio exitoso, por así decirlo, impactante, y había durado aproximadamente 1 año y medio, unos 18 meses de ministerio. Luego de eso, Juan había sido colocado en la cárcel por Herodes, debido a que Juan había criticado, censurado o condenado la relación incestuosa que tenía Herodes al verse casado con la esposa de su hermano. Y Juan le decía, cuando le consultaron, que eso era un pecado y que no era lícito hacerlo. Instigado por su esposa Herodías, Herodes tomó a Juan y lo puso en la cárcel, pero no lo mató porque Herodes le tenía miedo, porque Juan era de un carácter desafiante. Juan hablaba, todo retumbaba, la gente temía, no le podían replicar. Y Herodes le tenía este temor, así que lo puso en la cárcel porque su mujer lo molestaba todo el tiempo. Desde que había sido puesto en la cárcel, Juan había pasado, según algunos estudiosos, aproximadamente unos 12 meses, 1 año. Ahora, piensa en esto. 12 largos meses, 1 año completo de silencio absoluto, donde Juan estaba encerrado en la cárcel. ¿Cuál hubiera sido su reacción? Durante 18 meses, la voz retumbante de este poderoso profeta de Dios se había hecho escuchar en el desierto y estaba resonando en todas las aldeas de Galilea. La gente común del pueblo, los fariseos, los eruditos, venían a él a escuchar a este hombre con una apariencia grotesca, con un mensaje confrontador, y ahora su ministerio había cesado y se encontraba preso, abandonado, solo, en una fría, calurosa y solitaria celda, pensando quizás en todo lo que había ocurrido. De tal manera que dice Lucas que 2 de sus discípulos llegaron a visitar a Juan y le contaron todo lo que estaba pasando con Jesús, que dicho sea de paso era pariente cercano de Juan. Recuerdan que la madre de Juan era prima de María, la madre de Jesús. Así que eran parientes, digámoslo de esta forma. Y entonces cuando Juan le salta una pregunta. Y esta pregunta, como decimos aquí en primer lugar, es una pregunta razonable. Quizás muchos podríamos catalogarla como una duda que tenía Juan el Bautista. Y me llama la atención, mis queridos, que la Biblia nunca está dispuesta a tapar las debilidades aún de los grandes siervos de Dios.
Porque en la Biblia todo tiene que ver con Dios. Y que todo lo que usted y yo hagamos o seamos, no tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos, sino con la capacidad que Dios tiene para utilizarnos a cada uno de nosotros. ¿Amén? Porque usted y yo somos limitados, somos finitos, no tenemos la capacidad. Pero en el momento que Dios decide usarte, es el privilegio que Dios nos da de poder reflejar el poder de Dios a través de nosotros. Ahora, ¿por qué digo que es una pregunta razonable? Por varias razones. Yo me inclino más a creer que no era duda lo que motivaba esta pregunta de parte de Juan. No creo yo de manera personal, no voy a ponerme a discutir con grandes eruditos que conocen más que yo respecto, pero digo que es mi convicción personal, que creo yo que lo que motivó a Juan a enviar a sus discípulos a hacerle estas preguntas a Jesús no era duda. No era que, creo yo, que Juan pensaba que se había equivocado respecto a Jesucristo y su identidad, de quién era Él, ya que Él lo había introducido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, narra cómo Juan conoció a Jesús, cómo lo identificó. Y dice Juan allí que él no le conocía a Jesús. Si usted lee el capítulo 1 del libro de Juan, dice, yo no le conocía, dice Juan, dando su testimonio. Pero el que me mandó a bautizar, dice, me dijo que sobre quien yo viera descendiera el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, ese era el Cordero de Dios. Y yo lo vi, decía Juan, y he dado testimonio de que este es el Cristo, el Mesías. Así que yo estoy convencido de que Juan no tenía dudas porque él había visto de manera testimonial y presencial cómo la señal que el Dios mismo le había dado para que se cumpliera en aquel que era el Mesías, Juan lo había visto cumplirse ¿en quién? En Jesús. Y él sabía que no se había equivocado en cuanto a eso. Él sabía quién era Jesús. Muy probablemente lo que Juan estaba preguntando tenía más bien que ver con el contenido del mensaje que le había sido entregado para predicar. ¿Ustedes recuerdan el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, decía Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan. Arrepiéntanse. Pero él también añadía y decía, ya está el hacha puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y juzgado. Así que el mensaje de Juan no solamente tenía que ver con el acercamiento del reino de Dios y del rey, sino también con el cumplimiento y el juicio que venía. Así que yo creo que cuando Juan le envía a Jesús, estos dos discípulos, a preguntarle si él era el que había de venir o había que esperar a otro, tenía que ver precisamente con el hecho de el cumplimiento de las promesas de parte de Dios en cuanto a los profetas. Los profetas mayores, todos los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos esos profetas presentaban al Mesías como un Mesías sufriente que entregaría su vida. Pero la mayoría, los profetas menores como Malaquías, Ageo, Joel, todos esos profetas menores presentaban al Mesías como viniendo a juzgar. Es más, el profeta Malaquías, que es el último del Nuevo Testamento, antes de llegar al libro de Mateo, introduce al mensajero, al heraldo del rey, diciendo que he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, a allanar el camino. Y esa era la idea de un heraldo que iba antes de la venida de un rey, preparando todo, que el camino esté limpio, porque el rey venía, y no venía en paz, venía para instaurar, para gobernar. Así que la idea que tenía Juan en su mente, y al igual que muchos de los discípulos durante todo el ministerio de Jesús y hasta después de que Jesús se iría, tenía que ver con esta idea de un reino literal, físico, instaurado. Y Juan dice, ¿cuándo va a ser eso? Ahora, si era duda en el corazón de Juan, podemos aprender también qué tenemos que hacer con las dudas. Podemos aprender también de que si Juan de pronto tuvo una debilidad o una duda, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Pero lo que aprendemos también es entonces, ¿qué debemos hacer cuando hay duda? ¿Qué hizo Juan entonces? Llevó sus dudas delante de ¿quién? De Jesús. Grandes hombres de Dios, Abraham, el mismo Elías, a quien Juan representaría, dudaron, temieron,
Pero fue cuando vinieron delante de Dios que las dudas se dilucidaron, sus temores se fueron. Ahora, ¿qué hizo Jesús cuando los discípulos de Juan llegaron a preguntarle esto? Si usted va al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 7, como mencioné, allí se dice inmediatamente que cuando los discípulos de Juan le preguntaron y le dijeron, mira, hemos sido enviados para preguntarte si eres tú el que había de venir o hay que esperar a otro. Dice Lucas ahí que inmediatamente, dice, Jesús hace un despliegue de poder y sana enfermos, expulsa demonios, hace unas sanidades increíbles, ciegos recobran la vista. Y le envía este mensaje objetivo por medio de sus discípulos y les dice, vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto. No recrimina a Juan por su duda, por su temor, si acaso, por su pregunta, sino que por el contrario, le manda una lección objetiva de sus credenciales, diciéndole, Juan, yo soy, tú hiciste un buen trabajo, tú cumpliste con lo que fue tu misión. ¿Recuerdan cuando los discípulos de Juan escucharon a Juan el Bautista decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Dice que algunos discípulos se agarraron y se fueron detrás de él. Y entonces unos discípulos celosos, juaninos, dijeron, miran, tus discípulos se van detrás de él. ¿Qué dijo Juan? Es necesario que él crezca y que yo. Ahora, probablemente Juan quizás pensó que no debía menguar demasiado porque estaba en la cárcel, nadie le prestaba atención ahora. Pero Jesús le manda estas palabras para decirle, Juan, tú hiciste tu trabajo, no fracasaste, cumpliste. Unos meses más tarde, Juan sería sacrificado en la cárcel sin un juicio, sería decapitado. Pero Jesús lo pondría como uno de los más grandes profetas. En segundo lugar, no solamente que encontramos aquí una pregunta razonable, sino que también encontramos un elogio oportuno. Un elogio oportuno. Mira lo que dice el versículo número 7. Mientras ellos se iban, dice, Jesús empieza a dar testimonio de Juan. Es decir, ¿quién era él? ¿Qué salisteis a ver al desierto? Dice el Señor. ¿Una caña sacudida por el viento? Y aquí es donde quiero que usted vaya prestando, ya embarcándose en el tema que estamos desarrollando en cuanto a un reino de violentos. Porque cuando Jesús dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, estaba haciendo referencia a los carrizos, las cañas que crecían a lo largo del río Jordán, en las riberas, de las cuales se extraían o se hacían o se fabricaban los pergaminos o papiros para escribir. Y estas cañas se levantaban algunos pies de tierra, unos 20 pies de altura, y por supuesto eran muy volubles, iban con el viento de un lado para otro. Y cuando Jesús dice, ¿qué salisteis ustedes a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, es decir, a alguien voluble, a alguien que cambiaba, que se iba para acá, que se acomodaba a las circunstancias. La respuesta es no. Juan no era así, ¿o sí? Juan era directo. Él no se acomodaba a la gente que le hablaba o actuaba de una manera con los fariseos y después con el pueblo actuaba de otra manera. Él era recto. Él no se movía para ningún lado. Entonces la respuesta a esa pregunta tácita es no. Juan no era, digamos así, voluble, no era de doble ánimo. Jesús le pregunta, ¿o qué más saliste a ver al desierto? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? La palabra delicada es, la vestidura ahí es de seda, vestido de seda. ¿A alguien suave? ¿Qué salisteis a ver? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Juan era un hombre de una vida ascética, separada, solitaria, vestido de piel de piel, y su alimentación era legumbres, eran miel silvestre, langostas, y vivía en el desierto. Así que cuando Jesús hace esta confrontación o esta exposición respecto a quién era Juan y cuál era su carácter, lo que quiere mostrarnos es cuál es el carácter de una persona que es sin doblez, es auténtica. Y entonces Jesús introduce a Juan como el más grande de todos los profetas que ha existido.
y afirma que Él es el cumplimiento de la profecía de Malaquías, donde se hace mención de que vendría un mensajero antes de la venida de Cristo. Lo que me impacta muchísimo a mí de todo esto es que la gente, tanto los fariseos, siempre estaban criticando a Jesús por las cosas que hacía. Juan, por el contrario a Jesús, era un tipo duro, grotesco en cuanto a su apariencia, directo en cuanto a sus palabras, sin pelos en la lengua. Pero los judíos tampoco lo aceptaron, tampoco creyeron en él. Pero esto no quería decir que Juan iba a retraerse en su manera de pensar, en lo que él iba a hacer, en cómo iba a manifestar su relación con Jesús. Si tuviéramos que escribir un epitafio de su vida o una declaración de su vida, ¿cuál sería? ¿Qué podríamos decir? Dice que Jesús empezó a decir estas palabras cuando los discípulos de Juan se fueron. ¿Qué diría la gente? ¿Qué dice la gente de usted y de mí, de nosotros, cuando no estamos? Ay, qué linda persona que es tan comprensiva. De Juan no se podía decir eso, porque Juan causaba un efecto con las cosas que decía, porque era directo con su mensaje, porque de eso se trataba. Y mire, aquí quiero decir algo muy importante que usted no debe olvidar. No estamos llamados a caerle bien a todo el mundo. Lo que estamos llamados a hacer es a decirle la verdad a todos, a declarar la verdad, no nuestra verdad, sino la verdad de las Escrituras a todos. Y eso era lo que caracterizaba a Juan. Tenía su método, tenía su forma de decir las cosas, pero era la forma que él la tenía. Y entonces, cuando Jesús dice que Juan es el mayor de todos los profetas, pero que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, en el versículo número 12 da una de las declaraciones más controversiales que nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento. Versículo 12, mire lo que dice. Desde los días de Juan el Bautista, dice, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. La palabra violencia habla de forzar, de meterse a la fuerza, de esforzarse. Esa es la idea de esa palabra. Violentos. La palabra arrebatan es una palabra que habla de agarrar, de tomar, de asir. Muy, muy interesante porque la palabra en griego es harpazo. Nosotros sacamos nuestra palabra de un zarpazo, algo violento, que lo arrebata. Así que, ¿cómo podemos entender entonces esa declaración de Jesucristo? ¿Cómo podemos entenderlo? En el tiempo de Jesús habían algunos grupos de seguidores nacionalistas judíos que creían que el reino tenía que imponerse. Porque esa era la idea del Mesías. Recuerdan, los profetas menores decían que el rey vendría y que pondría su reino y todos se someterían. Entonces había el grupo de los celotes, de los cuales uno era miembro del grupo de los 12, Simón el Celote, que eran una especie por decir así, de una agencia armada, una especie de terroristas nacionalistas que querían instaurar el reino a la fuerza. Habían habido algunas revueltas protagonizadas por este grupo nacionalista judío que creía que el reino tenía que ser impuesto. No se logra por medio de negociaciones ni de diplomacia. Ellos no creían en la diplomacia. Pero teniendo en cuenta lo que dice Jesucristo respecto a Juan, cuando habla del reino y que el reino sufre violencia, probablemente Jesús está haciendo referencia a que nadie que no tenga la intención, la decisión de seguir a Jesucristo realmente puede hacerlo. Pertenecer al reino de Dios no tiene que ver con un pensamiento romántico de que, ay, que todo va a estar bien, que no, es que Dios me ama y Él sabe. Jesús dice, si no tienes la intención de entregarte por entero, por completo, recuerden, Él había dicho en el versículo número 38 del versículo 37 del capítulo 10 de Mateo, Él había dicho, el que ama a padre o a madre más que a mí, dice, no es digno de mí.
El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, eso es violencia. Eso es intención. No hay una dualidad de que un día sí, como la caña mecida por el viento, de que un día sirvo, otro día no sirvo. Un día me consagro, otro día no me consagro. Un día me entrego, otro día no. Un día vivo en Cristo, otro día no. Y es como vivimos realmente en nuestra generación, donde hay una dualidad en cuanto a nuestra fe. Y hay violencia, porque el reino de Dios tiene que ver en una confrontación contra el reino de las tinieblas. Y solamente aquellos que tienen la intención de vivir para Jesús cada día de su vida van a entender lo que significa esta confrontación, porque vas a luchar contra tu misma carne, contra tus mismos deseos, contra tus mismos sentimientos por seguir a Jesús. Porque a veces te vas a tener que obligar a hacer lo que es correcto cuando todo tu ser, todos tus sentimientos te quieren llevar hacia otro lado. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar en la playa ahorita? No levanten la mano, yo sé, pero no. Pero estamos aquí. Ahora, yo estoy disfrutando de estar aquí, me encanta estar aquí, tengo la intención, pero no siempre tengo la intención de querer. Suena la alarma el día domingo a las 6 de la mañana, y estos hermanos hicieron un culto a las 8, ¿por qué no hicieron uno solo más tarde? Tengamos uno solo, ¿para qué tener dos? El que llegó, llegó, y el que no llegó, se quedó afuera. Uno solo, así van a madrugar y van a registrarse todos. Pero necesitamos tener esa intención. Jesús está diciendo que el reino de Dios se debate en esta violencia porque hay una lucha continua entre aquellos que quieren vivir para Jesús cada día, que tienen que vencerse a sí mismos, que tienen que poner a un lado sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, sus derechos, por agradar a Jesús. Amén. Y por eso esta confrontación era necesaria cuando Jesús habla de esto. Y esta confrontación, en tercer lugar, que Jesús va a hacer aquí a partir del versículo número 16, tenía que ver precisamente con la dualidad en la cual vivía la gente del tiempo de Jesús. ¿Cuál era esta dualidad? ¿Cuál era esta forma de vivir? Y Jesús va a utilizar una ilustración de un juego infantil que era muy popular en esos tiempos y que todos los niños judíos jugaban. Y Jesús dice, ¿a qué compararé a esta generación? Porque en el versículo número 13 decía, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, todo lo que se ha dicho, lo que la ley dijo y los profetas se tienen su cumplimiento y llegó a su tope en Juan. A partir de Juan estoy yo, dice Jesús. Todo lo que se tenía que decir respecto al reino, al Mesías, está dicho. Pero una parte interesante de la naturaleza humana es que siempre nos gusta buscar algo novedoso, algo nuevo, algo distinto. Pero Jesús está diciendo, ya todo está dicho. ¿Qué están buscando? ¿Qué más quieren? Entonces Jesús dice, ¿a qué compararé a esta generación? A estas personas que están aquí, que tienen un tope de vida. Y Jesús dice, ya sé a qué lo compararé. Lo compararé a los muchachos que se sientan en la plaza a jugar y por turnos se dan voces el uno al otro para ver quién gana. Pero antes de explicarle lo que significa ese juego, por así decirlo, quiero que vaya conmigo a Lucas 7:29 para leer algo allí que se me estaba pasando, que no quiero dejarlo pasar. Lucas 7:29. ¿Lo tiene? Después que Jesús elogia a Juan, ¿no? Y todo lo que Juan había hecho y que el reino de Dios sufre violencia, Lucas dice que Jesús inserta un comentario aquí, que algo ocurre con la gente que estaba escuchando a Jesucristo, porque luego que Jesús habla y dice, miren, y si ustedes quieren recibirlo a Juan, él es el Elías que había de venir. Y Lucas agrega este detalle en el versículo número 29, después que Jesús dijo esto, dice que todo el pueblo, interesante, por favor, esto no es un detalle menor que está aquí en las Escrituras, todo el pueblo dice, y los publicanos, cuando lo oyeron, ¿qué dice que hicieron? Justificaron a Dios. ¿Qué significa eso? Es decir,
La gente, cuando escuchó a Jesús decir todo lo que dijo, entendieron y dijeron, ¿saben qué? Es recto, es correcto, Dios tiene razón, es la verdad. Eso es la verdad. Es lo que necesitamos escuchar. Y dice que justificaron, le atribuyeron razón y justicia a Dios. Y el resultado fue que se bautizaron con el bautismo de Juan, porque no habían creído en Juan, en el evangelio que Juan había predicado. No lo habían recibido como el profeta. Y ahora que se bautizan, entonces estaban creyendo que Juan era el profeta que venía antes del Mesías y que Jesús mismo era el Mesías. Interesante. Así que mucha gente en ese momento creyó y dijo, yo quiero ser de esos violentos, yo quiero tener la intención, ya basta de dualidad. Basta de esperar algo nuevo. Ya escuchamos a Juan. Él nos dijo que había de venir el Mesías. Se ha cumplido cada cosa que dijo Juan que Jesús, el Mesías, haría. Así que ahora necesitamos ser intencionales. Ya no quiero perder más tiempo. Y se bautizaron. Qué maravilloso que sería que cada día la iglesia tome esa decisión. Alguien diga amén. Que cada día usted diga, ¿sabe qué? Yo ya escuché lo que tenía que escuchar, ya conozco lo que tengo que conocer, ya sé, el mensaje lo tengo aquí en la Escritura, no tengo que andar buscando nada. Voy a justificar a Dios. En otras palabras, voy a hacer lo que es justo, lo que tengo que hacer. Voy a dejar de andarme perdiendo el tiempo. Dice que justificaron a Dios y se bautizaron, es decir, tomaron una acción. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo número 30. Dice, más, ¿quiénes? Los fariseos y los intérpretes de la ley, los eruditos, los conocedores, los antiguos, los que saben más de la Biblia, los que son más maduros. ¿Qué dice que hicieron? Desecharon los designios de Dios, mientras que los otros justificaron, es decir, atribuyeron cosas justas a Dios, que Dios tenía razón. Estos eruditos se fueron diciendo, estas son tonterías. La palabra designio allí puede ser traducida también como la voluntad de Dios. ¿Saben qué terrible es que cuando una persona escucha lo que es la voluntad de Dios se vaya diciendo, no, eso no es para mí? Yo no me creo un erudito bíblico, ni tampoco me creo el mejor predicador de todos los tiempos, pero sí le quiero pedir una cosa. Creo que el mensaje es enseñado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el único maestro que puede revelar e iluminar la verdad en el corazón de cada persona, sin importar quién se pare al frente. No salga de frente de la palabra de Dios como los fariseos que desecharon la voluntad y el designio de Dios respecto de sí mismo. En otras palabras, dijeron, no me interesa que Dios haya dicho eso. Aunque esté revelado en las Escrituras, aunque esté diciendo ahí, yo pienso diferente y no me voy a acoplar a eso. Yo tengo mi propia verdad, yo voy a vivir como quiero. Yo voy a servir al Señor como yo quiero. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Y Jesús los confronta y después de eso, que ellos hacen eso, cuando Jesús ve a la gente que está viniendo diciendo, yo quiero servir, yo quiero meterme, yo quiero comprometerme y se bautizaban, los otros dijeron, no, vámonos de aquí que esto no es para nosotros. Y luego inmediatamente Jesús dice la frase de, ¿a qué compararé a esta generación? ¿A qué la compararemos? Y esta es la generación inconforme. Porque Jesús dice, miren, en la plaza se juntan los chicos, los muchachos, y hacen un jueguito. Y el jueguito es a caras y gestos para hacerte reír o llorar. Entonces se ponía un grupo delante, un niño delante, y el otro se ponía acá, y entonces el que estaba acá empezaba a hacer algún gesto o a contar algo gracioso con el objeto de que el grupo que estaba allá al frente hiciera algo, se riera o hiciera alguna cosa. Y si no se reía, entonces empezaban a endechar. Es decir, la palabra endechar habla de decir cosas tristes, cuentos tristes o cosas tristes para generar una reacción y de pronto llorar. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes son como esos niños que se ponen a jugar y como no quieren perder, no responden, no se inmutan, porque quieren ganar, no quieren dar su brazo a torcer, no quieren reírse porque si sabes que si te ríes pierdes, si lloras pierdes. ¿Se comprende? Y así dice Jesús, es esta generación que no se conforma con nada. Nada les afecta, nada les inmuta, nada les sorprende. Tienen la respuesta para todos, creen saber absolutamente todo, tienen todo organizado. Y el resultado de eso es dureza en el corazón, es crítica a los demás porque no están dispuestos a ceder. Una generación
inconformes. Qué triste que ese paralelismo también lo tengamos que ver hoy en nuestros días, donde hay una generación que parece que nada le sorprende. Ya no nos sorprenden las cosas sencillas de la vida, simples de la vida. Ya no las disfrutamos. Hemos llegado a ser tales que difícilmente alguno de nosotros podría contar algún milagro que ha ocurrido en nuestras vidas esta semana. Algo que pudiéramos solamente atribuir a Dios. Porque como estamos tan llenos de información, tan llenos de tecnología, pareciera ser que ya los milagros no existen. La presencia de Dios ya no es tan visible. Hay demasiado ruido en nuestro alrededor que nos impide escuchar, ver o percibir a Dios obrando en los pequeños detalles. Y nuestra vida se vuelve fofa, vacía. No hay armonía, no hay ruido que pueda llevar a la gente a Dios. Y eso pues es lamentable. Contaba en el primer servicio que esta semana, el jueves pasado, creo yo en mi humilde opinión y quizás en mi distorsionada visión de mí mismo, que el día jueves di uno de los estudios más hermosos que he dado en toda mi vida. Y no lo digo porque creo que enseñé mejor que nunca, porque no creo eso, sino porque fue donde yo aprendí una de las verdades más hermosas. Estaba en Romanos capítulo número 8. Y me dejó tan impactado lo que aprendí ese día mientras enseñaba y estudiaba, que no paraba de compartirlo con el que se me pasara por encima. El día viernes llevo a mi hijo a hacerse su tratamiento de rutina de sus dientes. Íbamos los dos conversando. Le digo, hijo, ¿viste la transmisión de ayer? Sí, me dice. ¡Qué espectacular! Le digo. Me encantó, me fascinó. Y él me dice, ¿y por qué? Yo no entendió nada. Y yo digo, no ha de ser el único. Le digo, porque entendí y comprendí que Dios me justificó, me salvó, me lavó, me puso dentro de su familia. Pero lo más maravilloso que hizo Dios es que no solamente me salvó y me lleva con destino al cielo, sino que puso en mí su propia persona divina, el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo yo no puedo vivir, no puedo tener gozo, no puedo tener paz, no puedo expresar la vida de Cristo si no permito que el Espíritu Santo guíe, controle mis acciones y mis decisiones. Y eso me voló la cabeza. Entonces cambia el semáforo, ¿no? Y yo paro. Y era el primerito en la fila del semáforo, ahí en Víctor Emilio Estrada y Las Monjas, estaba en el semáforo para virar a la Carlos Julio Arosemena. Así que estaba así inspirado hablándole a mi hijo y todo lo demás, y yo estaba respirando santidad. Me sentía elevado por todo lo que estaba diciendo. Tenía un momento tan espiritual con mi hijo. De pronto cambia el semáforo a verde y una iluminada oficial de tránsito estaba en medio de la calle y nos hace parar en verde. Y yo digo, pero si ya está en verde, ¿por qué no pasamos? ¿Pero qué hace ahí? Váyase a su casa. Deje que el semáforo trabaje. Claro, como no tienen nada que hacer, vienen a fastidiar. Y me puse así histérico. Hasta que la chica, no sé si, y la gente empezó a pitar, y yo también estaba pitando y dándole que nos deje pasar porque estábamos perdiendo el tiempo. Si el semáforo está funcionando bien, todo lo único que vienen es estorbar el tráfico, decía yo. No hay ningún agente de tránsito aquí, quizás en el Facebook. Así que en una de esas la chica nos da paso y yo ¡vrum! Acelero, hago rechinar mi forcita y me paso así, pero bravísimo. Y me para el otro semáforo en rojo. Y lo miro a mi hijo y le digo, ¿sabes qué acaba de pasar? ¿Qué? Me dice. Se me voló el espíritu. Le digo, hijo, ¿sabes qué acaba de pasar en este momento? Reaccioné en la carne. Porque pude haber reaccionado de otra manera. Tuve la posibilidad de tomar la decisión y decir, está bien, pero no lo hice. Porque la mayoría de nosotros creemos que andar en el espíritu es andar 5 centímetros arriba del piso, con rostro reluciente y una aureola entre los cuernos, pero no es así. Porque algunos, los cuernos de diablo que tenemos sostienen nuestra corona, nuestra aureola. Y no es así. Andar en el espíritu es cuando tú decides intencionalmente someter tu reacción carnal y decir, no, Señor, yo voy a obedecer, yo voy a someterme. Y entonces cuando lo haces, andas en el espíritu. Cuando ya no das más, cuando estás a punto de explotar, cuando ya no puedes más con todo lo que está ocurriendo,
y decides intencionalmente someterte y decir, Señor, yo confío, no entiendo lo que está pasando, pero entrego mi carga, mi problema, mi dificultad, mi necesidad. Voy a esperar en ti, voy a seguir haciendo lo que debo hacer. Andas en el Espíritu, porque el reino de los cielos es para los violentos. No para aquellos que no se conforman, que son inconformes, que nada les agrada, que todo, siempre hay queja. No para aquellos que de manera intencional deciden someterse a sí mismos. Pablo decía en 1 Corintios 9, porque yo someto, golpeo mi carne, porque no sea que habiendo sido heraldo para otros, dice Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. Así que ese día Dios me proveyó la manera más interesante de aprender lo que para mí había sido una enseñanza maravillosa. Y ahora eso me ayuda a recordar cada vez que tengo la libertad para escoger cómo voy a reaccionar. ¿Es fácil? No, de ninguna manera. Porque hay que luchar contra ti mismo. Ahora la pregunta para ya terminar y cerrar esta. ¿Estás dispuesto a luchar? Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia. Aquí es muy fácil que nosotros podamos aparentar, porque experimentar no sé qué tanto, pero aparentar nuestra espiritualidad. A menos que alguien de manera intencional venga y haga algo en tu contra, es probable que aún ahí, por el hecho mismo de saber que estás aquí en la iglesia, te vas a refrenar. Porque aquí tenemos un ambiente controlado, donde vas a recibir una buena cara, una sonrisa, cariño. Pero lo que sí te quiero decir es que una vez que salgas de aquí, allá afuera, vas a llegar a tu casa. El sol está canicular y entonces no tienes aire acondicionado y te vas a quemar los riñones en el carro. Y no hay nada como andar en un carro sin aire acondicionado y pararse en un semáforo con un sol. Porque siempre hay alguien adelante que va paseando, ¿no? Allí necesitamos. Y esas son cosas sencillas. Imagínate si esas son las cosas sencillas. Imagínate por qué no podemos con los grandes desafíos que a veces nos lanza o la vida nos tiene. Yo creo que Satanás, en su estrategia, no anda buscando esos grandes problemas, sino esas cositas que nos roban y que nos hacen perder y demostrar que nuestro carácter no está templado. Que cualquier cosa nos enciende, cualquier cosa nos demotiva. Cualquier cosa nos hace perder la alegría, el gozo, el entusiasmo, el compromiso. Por eso el reino es para los violentos, los que intencionalmente deciden cada día, hoy voy a vivir para Cristo. Hoy voy a dedicar mi vida entera a Él. Voy a depender de Él. Voy a ser consciente de que su Espíritu Santo está en mí y voy a buscar su guía, obedecer su guía. Amén, iglesia. Espero que hoy Dios haya hablado a tu vida. Y si por ahí sientes que necesitas tener una relación personal con Jesús, este es el momento. Otra vez insisto, debes tomar la intención de seguir a Jesús y de venir a Él. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Hoy terminamos este servicio, este domingo, aquí en tu casa. Y Señor, quiero orar por cada persona que se encuentra presente en este lugar y también por los que nos están mirando a través de las redes. Quiero orar, Señor, por sus vidas. Quiero orar para que tú seas el centro de cada decisión. Que esa circunstancia, esa necesidad, ese problema, Señor, que está atravesando, sea iluminado a través de Jesucristo y su Espíritu. Y que la salida que tú has provisto a cada tentación, a cada problema, sea encontrada por medio de la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu pueblo, Señor, sea un pueblo de intencionados por Jesús, de dedicados a Jesús. Gracias por este tiempo que nos permites estar aquí para edificarnos como pueblo, para estimularnos al amor, a las buenas obras, Señor. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia.